todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, me ayuda en necesidad, roca eterna, verdadero y fiel. Tú prometes cumplir con tu palabra, roca eterna. Eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Muy buenas tardes, amadas hermanas. Queremos saludarles nuevamente en el amor del Señor en este día, lunes 12 de octubre del año 2020. Seguimos adelante con la ayuda de nuestro Señor y qué buen día para comenzar esa semana de labores, honrando y glorificando a nuestro Señor y también pedirle que nos siga fortaleciendo a través de su palabra. Así que les damos la más cordial bienvenida, hermanas, e incluso a los hermanos que también se conectan. Bienvenidos, hermanos, y que juntos podamos tener una tarde de adoración, una tarde donde el Señor también nos conforte a través de su palabra. Así que vamos a comenzar en esta hora y les invito a que juntos podamos leer el Salmo número 9. El Salmo número 9, versículos 1, 2 y 10. Donde el Señor nos invita a que alabemos su nombre y podamos nosotros ver las maravillas del Señor. Aparece en la pantalla para que podamos leer juntos la Escritura. Dice de esta manera: Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. En ti confiarán los que conocen tu nombre, pues tú, oh Señor, no abandonaste a los que te buscaron. Amén. Amén. El Señor nunca abandona a los suyos y por tanto alabemos al Señor. Contemos sus maravillas. Vamos a entrar ante su presencia con alegría, con regocijo y vamos a cantarle a nuestro Dios Altísimo. Pero antes, hagamos una oración donde vamos a ofrecer este tiempo, este devocional al Señor y que el Señor reciba la alabanza y que el Espíritu Santo nos guíe en esta hora. Oremos. Bendito y amoroso Padre Celestial, gracias te damos en esta hora de la tarde porque nos permites nuevamente estar ante tu presencia y comenzar esta semana de labores, Señor, también recibiendo tu palabra. Después de un día, Señor, de trabajo, de quehaceres, tal vez con desgaste físico, Señor, pero tú nos quieres fortalecer nuestra vida espiritual. De manera que queremos apartar este tiempo, Padre Celestial, para honrar y bendecir tu nombre, para escuchar tu voz y de esta manera, Señor, seguir recibiendo el alimento que necesitamos diariamente. A ti oramos, Señor, y pongo en tus manos a las familias, a nuestras hermanas, Señor, que están allá con nosotros. Te pedimos, Padre, que también bendiga sus vidas y que les des ese corazón alegre, un corazón lleno de alegría para entrar a tu presencia en comunión a través de este devocional. En tus manos nos depositamos y que el Espíritu Santo nos dirija y que sea que nos guíe en todo lo que hagamos, para la honra y gloria tuya en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonemos un himno, amadas hermanas, un himno que tiene que ver con la relación del tema que estamos estudiando. El himno Yo quiero ser cual mi Jesús, número 534 en nuestros himnarios, aparece en la pantalla para que ahí desde sus hogares podamos cantarle a nuestro Dios.
Señor, sé por su gran poder. Ser como Jesús, y dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 13, versículo número 15, porque ejemplo os he dado. Así que sobre esta porción de la Escritura viene y sale este himno: yo quiero ser cual mi Jesús. Jesús dijo, ejemplo os he dado. Vamos a continuar ahora con la lectura de la palabra. Vamos a ir al Nuevo Testamento en Hechos capítulo número 4. Vamos a leer la palabra todas juntas, hermanas, ahí desde sus hogares, ya sea en tu Biblia o en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículos 12 al 22. Vamos a leerlo juntos, hermanos, hermanas, y de esta manera veamos el contexto, y sobre este pasaje vamos a meditar en estos momentos. Dice la palabra del 12 al 22. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio, y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Amén. Dice el versículo 19, los apóstoles respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Vamos a meditar, amadas hermanas, en esta hora. Estamos en una serie de estudios que le hemos titulado Como el Maestro. Después de haber estudiado el mes pasado enseñanzas del Maestro, ahora en este mes el enfoque no solamente es escuchar las enseñanzas, sino ahora ser como el Maestro. Así que hoy nuestro subtema es obedece. Obedece, y precisamente basado en el versículo número 19. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Yo no sé si te ha tocado, hermana, cuando días antes que cumplas años, no sé si se acercan tus hijos y te dicen, mamá, ¿qué quieres que te regale en el día de tu cumpleaños? A veces los hijos se acercan a uno y en algunas ocasiones, o tal vez siempre para algunas, respondemos algo sencillo. Hijo o hija, no quiero nada, quiero obediencia. Muchos papás, mamás, eso es lo que le contestan cuando el hijo se acerca. Mamá, ¿qué quieres de tu cumpleaños? Obediencia. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor los hijos no hacen caso a los papás
Y llega un momento en que cuando hacen una pregunta como estos, ¿verdad? El padre de familia o la mamá dice, quiero obediencia, no quiero otra cosa. Con que seas obediente, ese sería mi mayor regalo, ¿verdad? Así que siempre anhelamos obediencia. Que nuestros hijos sean obedientes a los papás. Y muchas veces como cristianos nos olvidamos que tenemos un Padre que pide que seamos como Él, como el Maestro, nuestro Señor Jesucristo. En este mes estamos explorando las implicaciones de nuestro llamado de ser como el Maestro. El lunes pasado vimos ser como el Maestro es renunciar a mis deseos y seguir los deseos de Cristo. Hoy agregamos otro tema muy importante para ser como el Maestro, para ser como Jesús. Y esta es la obediencia. Los discípulos de Cristo entonces son llamados a obedecer al Señor. El discípulo de Jesucristo debe ser caracterizado precisamente por su obediencia al Padre Celestial. Y la obediencia está incluida en el paquete que tiene que ver en este pasaje con la gran comisión. La gran comisión que Jesús les dejó a los discípulos allá en Mateo capítulo 28. Recordemos que Jesucristo, el Maestro, antes de ir al cielo les dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y entonces Jesús les dice, guarden todas estas cosas que os he mandado y hagan discípulos. Obedezcan lo que les estoy diciendo. Entonces, un discípulo, amadas hermanas, es aquel que obedece lo que Jesús ha mandado. Eso es lo que nos describe en las Escrituras. Nos define, nos desafía el Maestro a ser obedientes a Él. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este pasaje? ¿Cómo es que debemos de obedecer? ¿Y en qué sentido en este pasaje nos dice el Señor, obedéceme en este punto? Contestemos esta pregunta, pero antes oremos para que Dios nos dé entendimiento de su palabra. Padre, nuevamente gracias te damos porque ahora nos permites abrir tu santa y divina palabra y te pedimos que el Espíritu Santo sea quien nos hable, Señor, y que abras nuestras mentes y corazones de manera que podamos recibir tu palabra de manera sencilla. Señor, úsame solamente como un instrumento que transmita tu palabra a tu pueblo y de manera que podamos edificarnos y ser fortalecidos nuevamente en este día. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Jesús nos desafía entonces a ser obedientes a Él como nuestro Maestro, pero también como nuestro Padre Celestial. Y esta implicación de la obediencia, amadas hermanas, fue muy bien entendida para nuestros primeros discípulos. Para los primeros discípulos de Jesucristo, después de su resurrección y después de su ascensión, entendieron muy bien este llamado de obedecer al Maestro. Y los eventos registrados en Hechos, capítulo 3 y capítulo 4, nos dan la evidencia total de la obediencia de los discípulos de Jesucristo. Si queremos saber por qué es tan importante la obediencia de un creyente, podemos encontrar por lo menos dos respuestas en este pasaje. Los eventos que encontramos en capítulo 4 de Hechos nos narra que Jesús había resucitado después de su crucifixión, después de que ascendió al cielo. Los discípulos tenían la orden de permanecer en el capítulo 2 de Hechos, ¿a dónde? En Jerusalén. Ahí tenían que permanecer, ahí tenían ese orden
de Jesucristo. Y ahí estaban, dice Hechos capítulo 2, unánimes, orando. Y el Espíritu Santo descendió sobre ellos de acuerdo a la promesa dada por el mismo Jesucristo cuando les dijo: enviaré al Consolador. Y los discípulos, después de la llegada del Espíritu Santo, comenzaron a dar testimonio ¿de qué? De la muerte, pero también sobre todo de la resurrección de Jesucristo. Predicaban al Cristo resucitado. Por eso en el capítulo 3 de Hechos nos dice que Pedro y Juan el apóstol iban al templo de Jerusalén a las 3 de la tarde. ¿Para qué? Para orar. Y al llegar por una de las puertas encontraron a un hombre cojo que mendigaba, pedía limosnas. Y Pedro, siempre Pedro, ¿verdad? Que siempre está ahí, le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que tenía Pedro? Fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tenía Pedro? A Cristo. Su esperanza estaba en Cristo. Y Pedro ofrece al cojo a Jesucristo. Le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 3. Y este hombre cojo, por más de 40 años, con esta situación, se levanta y comienza a dar brincos, dice la palabra, brincos de gozo, de emoción. Algo maravilloso había pasado en su vida. Algo maravilloso había pasado en ese momento en Jerusalén, y la gente que estaba ahí se aglomeró, se emocionaron, y Pedro aprovechó ese momento. ¿Para qué? Para decir: miren lo que hice yo, Pedro. No, aprovechó el momento para proclamar a Jesucristo. Y cuando Pedro proclama a Jesucristo, ¿qué está haciendo? Está obedeciendo al Maestro, porque les dijo: vayan y prediquen el Evangelio. Por eso, en el capítulo 4, nos dice que Pedro y Juan el apóstol ahora fueron aprendidos por los guardias del templo. Imagínense el alboroto ahí en las puertas del templo, amadas hermanas. Vinieron los guardias y los aprendieron a los dos discípulos, porque supuestamente estaban causando alboroto, ruido, y los llevaron con los sacerdotes, los arrestaron, fueron encarcelados hasta el día siguiente, que los llevaron para ser juzgados ante un concilio. Y en este concilio están presidiendo por gente, o es presidido por gente muy importante. Quizás ustedes lo recordarán. Versículo 6 de Hechos capítulo 4. ¿Quiénes están en el concilio? ¿Quiénes son los que están ahí haciendo preguntas? Dice el versículo número 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Ahí estaban estos hombres importantes del concilio: Anás, Caifás, Juan y Alejandro. ¿Saben quién era Caifás? ¿Se acuerdan de este nombre? Caifás era el mismo que había estado presente cuando arrestaron a Jesús. Entonces Caifás sabía de qué estaban hablando los discípulos. Caifás sabía muy bien de qué estaba hablando Pedro. Para Caifás, el nombre de Cristo no era nada extraño. Él había participado en el juicio de Jesucristo mismo. Estos hombres entonces sabían de Jesús y a toda costa querían acabar con la gran comisión de Jesús. Anás, Caifás, Juan y Alejandro querían acabar con la gran comisión. La pregunta a Pedro en el versículo 7 fue ahí en su Biblia, versículo 7. Dice: y poniéndoles en medio, les preguntaron:
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Qué cosa esto? ¿Con qué nombre o con qué autoridad ustedes hicieron el milagro en este cojo? Ellos estaban investigando cómo le hicieron para que el cojo sanara si Pedro y Juan eran simples pescadores. Y Pedro da una respuesta a este interrogante hablando de la centralidad de Jesucristo. Las autoridades estaban en graves problemas en la respuesta de Pedro, porque por un lado, el milagro era innegable. El milagro, nadie podía negarlo. Pero por el otro lado, no querían que ese milagro fuera relacionado con el nombre de Jesús. O sea, para estos hombres, Caifás y su gente, no querían que ese milagro fuese relacionado con el nombre de Jesucristo. Lo que ellos querían era que el nombre de Jesucristo sea borrado del mapa. Eso es lo que buscaban las autoridades. Después de una discusión, llegan a la conclusión. Y dicen las autoridades religiosas que estaban ahí, está prohibido hablar del nombre de Jesucristo. Las autoridades le dicen a los discípulos, a Pedro, dejen de enseñar acerca de Jesucristo. No queremos más que hablen y pronuncien el nombre de Jesucristo. Las autoridades dicen, no podemos evitar el milagro. Sí, ya nos dimos cuenta. Ya está hecho. Pero sí les prohibimos que de ahora en adelante no hablen más de Jesús. Ese era el pensamiento, el plan de estas autoridades, Anás, Caifás y los demás. No hablen más de Jesucristo. Esta fue la instrucción que se les dio a Pedro y al otro discípulo. Pero escuchen cuál fue la respuesta de los discípulos de Jesucristo. Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Importante. Ahora, ¿qué dice el versículo 20? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos quedarnos callados de haber visto a Jesucristo, el Salvador, muriendo en la cruz, ha resucitado, y no podemos olvidar de sus mandatos y sus enseñanzas. No podemos, dice los apóstoles. Ahora, Pedro responde estas mismas autoridades en el capítulo 5, versículo número 29, algo interesante. Mire, dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Voy a leerlo yo aquí en la Biblia. Escuchen. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a ¿quién? Antes que a los hombres. En otra ocasión, cuando eran perseguidos, de igual manera Pedro dice, es necesario primero obedecer a Dios antes que ustedes. Anás, Caifás, Pedro dice, ustedes me dicen o nos dicen, dejen de hablar de Jesús. Dice, no los vamos a obedecer a ustedes. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, a través de este contexto, por lo menos dos enseñanzas queremos dejar esta tarde, amadas hermanas. La pregunta de esta hora es, ¿por qué es tan importante entonces obedecer a Cristo? Número uno, porque la obediencia muestra quién es tu autoridad. Porque la obediencia muestra quién es tu autoridad. Eso es importante resaltar. Por eso dice la palabra, ¿por qué es importante la obediencia?
Porque la obediencia muestra quién es mi autoridad. Al obedecer, amada hermana, tú estás dando testimonio de quién es tu autoridad verdadera. Tus acciones, tus palabras muestran, revelan quién es tu autoridad. Los discípulos de Cristo, ante esta orden de las autoridades humanas de que no hablaran más de Jesús, los discípulos mostraron con sus acciones, con sus palabras, que ellos estaban sometidos a una autoridad superior, que se llama Jesús de Nazaret. Mostraron su lealtad en Jesucristo. Aquel Jesucristo que había dicho, vayan y hagan discípulos. Este imperativo no podían dejar a un lado los apóstoles. Obedecen al Maestro. Por eso, cuando obedecemos nosotros al Maestro, cuando nosotros obedecemos la palabra del Señor, mostrando que Cristo es nuestra autoridad, cuando obedecemos su palabra, cuando empezamos a actuar como Jesús nos ha mandado, somos como el Maestro. Si somos discípulos de Cristo, la obediencia es algo que debemos de practicar en este mundo para testimonio del Evangelio. En el mundo, en el entorno en el cual vivimos, amadas hermanas, tenemos autoridades. En la escuela, en el trabajo, en el Estado, en los deportes, siempre hay autoridades. En todo el contexto humano hay autoridades. Y es bueno que haya orden, porque las autoridades, para eso es, para que pongan orden en todos los sentidos. Pero hay que hacer una aclaración importante. Aunque tengamos muchas autoridades en las cuales debemos respetar y debemos de sujetarnos, solo hay una autoridad incuestionable para los que somos creyentes en Cristo Jesús. Cuando una autoridad humana nos ordene algo que contradice los mandamientos de Dios, ahí sí debemos decir, como dijo Pedro, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios es nuestra autoridad suprema y es aquí donde debemos de preguntarnos la forma en que nosotros hablamos, actuamos, resolvemos un problema. ¿Lo resolvemos como el Señor Jesucristo o lo quiero resolver a mi manera, a mi propio pensamiento, como yo quiero, así debe ser? ¿O me sujeto y sigo los mandamientos de Dios? ¿Quién es tu autoridad, hermana, en el momento de tomar alguna decisión, de arreglar un asunto? Cuando haces o un momento cuando tomas la decisión de hacer algún negocio, de realizar un trabajo, en fin, ¿quién es tu autoridad en ese momento? ¿Le pides consejos a Dios cómo resolver un problema o lo quieres resolver a tu manera? En la obediencia mostrarás quién es tu autoridad. Pero el pasaje nos enseña una segunda cosa muy importante si nosotros obedecemos al Maestro. Número 2, la obediencia, dice la palabra, la obediencia muestra dónde está puesta nuestra confianza. La obediencia muestra dónde está puesta nuestra confianza. El pasaje nos enseña que las autoridades no pudieron hacerles otra cosa más que prohibirles hablar de Jesús. No pudieron decir, mira, vamos a matarlos, igual que Jesús, así como Jesús le hicimos, vamos a matarlos. No pudieron. No pudieron. Dice, no pudieron hacerles otra cosa. Solamente les prohibieron hablar de Jesús y los dejaron libres. Pero Pedro y Juan regresaron con la iglesia
y les relataron todo lo que les había acontecido en el concilio. Y todo eso de manera inmediata y unánimes, los creyentes alzaron la voz en oración y dijeron esto. Versículo número 24. Dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y luego el versículo 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Miren la oración de la iglesia. Cuando Pedro y Juan son libres de las autoridades, ellos les cuentan a la iglesia, miren iglesia, nos pasó esto, nos pasó el otro. ¿Qué hace la iglesia? Pues vamos a quemar ahí el palacio de las autoridades. No. Ellos dicen, alzaron la voz unánimes. Sí, pero ¿para qué? Para orar a Dios. Para orar a Dios. No para pedir venganza. No para desearles un mal a las autoridades. Sino al contrario. Dice la palabra. Es una oración de confianza que nos enseña muchas cosas. Pero lo que quiero recalcar es esta frase final, el versículo 29. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué cosa? Hablen tu palabra. Esto era real y fue real. Y la iglesia sabe de las amenazas que los discípulos habían recibido. Sin embargo, cuando la iglesia comenzó a orar, no le dijeron a Dios, Señor, cambia las circunstancias. Señor, manda un montón de ángeles para que cuiden a Pedro, a Juan. No, su oración fue, Señor, que sigan predicando tu palabra. No le dijeron, Señor, donde quiera que vaya Pedro, Señor, está bien, que no hable tu palabra ahorita, pero te pedimos que nos cuides. No, al contrario, Señor, que sigan predicando tu palabra. Oramos para que sigan proclamando tu evangelio. Concede a tus siervos que sigan proclamando tu palabra. Su oración fue que sigan predicando tu palabra sin temor alguno. Los discípulos tenían una encomienda de parte del Señor y era la de proclamar el evangelio. Los creyentes pidieron a Dios, ¿qué cosa? ¿Venganza hacia las autoridades? No. Pidieron protección para los discípulos, porque la iglesia confiaba en Dios. Porque esa confianza era el resultado de, ¿qué creen? De la obediencia a Dios. Así que la obediencia a Cristo mostraba en quién estaba confiando los creyentes. Pero también la obediencia de predicar, la obediencia de no dejar de hablar del evangelio mostraba a Pedro en quien confiaba. Por eso él se atrevió a decirles, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, porque Pedro confiaba en que Dios lo iba a libertar, lo iba a liberar de toda aquella cosa mala que las autoridades podían hacerles. La obediencia está diciendo esto: confío en Cristo, pase lo que pase. La obediencia es importante porque muestra en quién estamos confiando. Siendo realistas, hermanas, muchas veces nos falta confianza en Dios. Y comenzamos a dudar porque falta obediencia al Señor. Pero Él dice que está con nosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermanas? Hasta el fin del mundo. Cuando obedeces a Dios, vas a declarar, amada hermana, una total confianza de tu vida en Jesucristo.
Cada acto de obediencia es un acto ¿de qué? De proclamación indudable de tu confianza en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento recordamos a un hombre que obedeció a Dios. Cuando Dios te dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y camina, y allá en el camino yo te diré a dónde vas a llegar. Tú solamente obedéceme. ¿Quién fue ese hombre? ¿Ya se acordaron? Abraham. Dios le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, no te voy a decir a dónde te voy a llevar ahorita, tú solamente obedéceme. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se paró, obedeció y comenzó a caminar. Confianza en Dios. Moisés también dejó su suegro y le dijo, Dios, ve por mi pueblo, deja ahí las ovejas, dile a Jetro ya que se encargue, tú tienes otra comisión. ¿Qué hizo Moisés? Dejó a Jetro y se fue por el pueblo. Y hay muchos personajes, pero la obediencia muestra dónde está tu confianza. Amadas hermanas, la obediencia te dice, confío en Cristo. Pero a veces es difícil obedecer a Dios. Pero hay buenas noticias para nosotros. Hay buenas noticias para la iglesia. Si no estamos obedeciendo a Dios como deberíamos, en su gracia, en su misma obra de Cristo en la cruz del Calvario y en la tumba vacía, Dios nos capacita para obedecerle con un corazón sincero y agradecido. Así que la invitación, hermanas, en esta hora es esta. Y con esto terminamos la reflexión. Obedece a Dios con un corazón sincero y agradecido, porque eso te va a mostrar quién es tu autoridad, pero la obediencia te va a dar la confianza en Cristo Jesús. Si eres creyente en Cristo por la gracia de Dios, obedece al Maestro, sigue al Maestro, sé como el Maestro. Obedécele en aquello que Él te está llamando, aunque sea difícil. Obedece a Cristo. Sé como el Maestro siempre. Cristo obedeció al Padre. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? No solamente es mostrar quién es tu autoridad, no solamente la obediencia te muestra la confianza en Cristo, sino que la obediencia te va a llevar a una exaltación. El Padre dice en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, que Cristo, por obedecer al Padre, el Padre lo exaltó. El Padre lo sentó en el lugar del trono blanco. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando obedecemos, mostramos que Cristo es nuestra autoridad. Cuando obedecemos, ahí mostramos que confiamos en el Señor. Obedece, amada hermana, al Señor. Aunque estés pasando situaciones difíciles, no te desanimes. Sigue orando, sigue confiando en Dios. Obedece. Porque cuando obedeces a Cristo, aún en momentos difíciles en tu vida, ahí vas a mostrar que Cristo es tu Señor. Y si Cristo es tu Señor, Cristo es glorificado. Cuando muestras tu obediencia, que Cristo es tu Señor, el Señor mismo es glorificado. Y tu vida recibirá fortaleza y bendición cada día. Que el Señor las bendiga y que el Señor nos ayude a confiar en su palabra y sigamos adelante obedeciendo su voz para la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Vamos a tener la oración final, amados hermanos. Simplemente también antes de orar queremos
de manera humilde invitarles a las actividades que tendremos esta semana, si Dios nos lo permite. El miércoles tenemos estudio bíblico a las 6 de la tarde. Queremos seguir explorando las Escrituras, queremos seguir con la ayuda de Dios estudiando los evangelios, de manera que podamos recibir consuelo, fortaleza en momentos difíciles. Así que les invitamos a las 6 de la tarde. También el viernes, si Dios nos lo permite, tenemos una tarde de oración, una tarde de alabanza, de acción de gracias. Así que les invitamos, apartemos estos momentos, estos tiempos para estar en comunión con Dios como familia. Y sabemos que hay muchos hermanos, hermanas trabajan y salen ya muy tarde, pero podemos tener el privilegio también de decir a los hijos, conéctense, estudien la palabra, y si es posible, si están todos en casa para ya estas horas de las transmisiones, no dejen de estar con nosotros, porque es una bendición tener una comunión con nuestro Señor. Así que les invitamos a través de estas actividades seguir glorificando a nuestro Dios y que el Señor siga bendiciendo su iglesia. Así que vamos a terminar, amadas hermanas, tengamos la oración final y recibamos la bendición del Señor. Padre bueno y misericordioso, gracias te damos en esta tarde porque nos permitiste, Señor, tener un tiempo de devocional en el cual hemos cantado, orado, pero también gracias porque nos invitas a que obedezcamos tu voz como nuestra autoridad, pero también porque confiamos en ti. Te pido, Señor, que lo que quede el resto de este día, que nos sigas ayudando, bendiciendo, que nos sigas guardando de todo peligro, de todo mal, de manera que podamos seguir sintiendo de tu misericordia, Padre. Gracias te damos por la vida de mis hermanas que tuvieron el privilegio de conectarse, Señor, contigo en primer lugar, y luego conectarse a través de estos medios. Bendícelas grandemente, Señor, y te pedimos que suplas todas sus necesidades que puedan tener, como mamás, como hijas, como abuelas. Tienen muchas necesidades, Padre, necesidades espirituales, materiales y físicos. Hay preocupaciones tal vez, hay dolencias en sus corazones para algunas tal vez, pero rogamos que tú traigas la fortaleza y que tu palabra hoy expuesta sea de bendición para sus vidas. En tus manos ponemos la vida de tus hijas y la de sus familias, y queremos pedirte también como iglesia que nos sigas dando de tu bendición. Y ahora, mis amadas hermanas, que el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Que Dios las bendiga, mis amadas hermanas, y nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, y sigamos bendiciendo el nombre del Señor. Amén.